Bienvenidos todos a un episodio más de Remando en Arequipe Podcast, el podcast que ayuda a los líderes de innovación a maximizar sus probabilidades de éxito, pero también se ha vuelto un espacio para que personas que tienen mucha experiencia, mucho bagaje en el mundo de la innovación, nos podamos desahogar. Y hoy es el día, hoy es un día como esos porque tenemos una tremenda invitada que es Ángela Bertieri, que ella me decía, Santi, yo quiero participar porque yo he remado en Arequipa y la idea es que hablemos un poco de eso. Entonces, el episodio de hoy va a ser, el título es El lado oscuro de la innovación, que me parece que también es importante hablar de eso. Y para eso, pues tenemos a Ángela, que muchas gracias por aceptar la invitación. Ángela, cuéntale a la gente quién es Ángela Bertieri. Bueno, primero creo que debo decir es un gran título de un podcast para todos los que trabajamos en innovación, porque hemos estado ahí muchas veces. Entonces, Remando en Arequipe nos define a los que procuramos que esto efectivamente salga adelante. ¿Quién es Ángela Bartier? Es una pregunta dificilísima cuando a uno le piden autodescribirse, autodefinirse. Voy a aprovechar a Ricardo Silva, que dice que lo importante de uno son los otros, y algo que me gusta recalcar y es que uno es lo que es en el trabajo por lo que hace cuando no está trabajando. Yo soy la mamá de Olivia y de otro chiquitín que viene en camino, la esposa de Henry, amante de la lectura, empedernida ante todo de literatura, consumo más temas técnicos por podcast o por videos. Estoy en un grupo de lectura hace años, viajera incansable, consumidora de café empedernida. Serie favorita Black Mirror, como para que nos vayamos entonando en qué tan compenetrada estoy con este mundo de innovación. Y uno de mis hobbies es trabajar, Santi. Creo que eso es algo que disfruto mucho. La gente como que lo separa. Yo amo lo que hago, aun cuando remo en Arequipe, debo decirlo. Yo más de 15 años en este mundo. Actualmente me desempeño como la directora de Estrategia y Cultura de Innovación en Connect, que es la red de innovación que busca convertir al país en el más innovador y emprendedor de América Latina. También soy profesora de la maestría de innovación. Y bueno, eso es un poquito de lo que soy, grosso modo. Me encanta cuando no empiezan a decir en qué trabajan. Eso habla muy bien de las personas que podemos invitar a este podcast. Y yo les quiero contar que con Ángela efectivamente ya lleva mucho tiempo en el mundo de innovación. De hecho, yo la conocí cuando yo estaba empezando hace 7 años y empecé a buscar como cuáles eran esas entidades, esos articuladores que ayudaban a las empresas a tener éxito y no dejar al líder de innovación remando en Arequipe solo. Y por allá nos conocimos hace bastante tiempo y realmente yo creo que Connect es de las organizaciones que, pues desde afuera, desde lo que veo, que más impacto tiene tanto en el ecosistema, en las empresas. Y pues felicitarlos por eso, porque es cliente nuestro también, fue cliente nuestro también. Entonces también hay un respeto y una admiración y un cariño desde diferentes aristas. Y quiero preguntarte y empecemos para hablar un poco de eso. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Ángela? A mí me gusta que la innovación realmente ayuda a cumplir sueños. Nosotros no vemos a la innovación como un fin y por eso cuando decimos queremos ser la región más innovadora no es por estar en un ranking, sino porque uno con innovación logra ser más competitivo, desarrollado, y lo que hemos percibido, las transformaciones que se dan a nivel personal y organizacional con innovación es muy poderoso. Y algo además que puede sonar muy prosopopéyico, siento que la gente que trabaja en innovación es genuinamente gente bonita. Son personas con unos valores que se comparten y es una nota estar en este ecosistema. Nosotros que hablamos todos los días con empresas, con universidades, con emprendedores, es muy rico saber que los que vibran con este cuento, la verdad, son personas que le quieren aportar al país. Entonces, eso es lo que más disfruto de mi trabajo y me encanta el tema de estrategia, que es en lo que me he desempeñado en los últimos años y, por supuesto, la cultura. Mira que ayer justamente estaba en el comité de transferencia, me invitaron al comité de transferencia de Connect y yo decía, sí, o sea, el ecosistema de innovación es gente que, pues que ya sabe que no se las sabe todas, que quiere ayudar, que quiere aprender, que quiere aportar.
donde siempre yo no he encontrado un líder de innovación que diga: "Ush, oiga, qué man o qué vieja tan interesante de lo que le aprendí", o algo, o sea, como que no, nunca pasa una persona plain por esos roles. Entonces yo también comparto contigo esa apreciación y esas transformaciones también. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que menos me gustan las disonancias cognitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que se espera mucho sin apostarle tanto. Entonces, es muy difícil alinear expectativas en innovación. Por ende, estas remadas en el equipo constante, y ahorita te puedo dar ejemplos contundentes, me cuesta. Y que de pronto lo veamos simplemente como los ejercicios bonitos de innovar y que no nos enfoquemos también en la parte rigurosa y estratégica que requiere innovar, eso es lo que menos me gusta. Bueno, y también uno trabaja artico en innovación, ¿no? Todo hay que decirlo. No es un trabajo de 8 a 5 precisamente. Yo siempre le digo a Diana, que es la CEO, yo amo lo que hago en Connect, ojalá fueran menos horas, pero amo lo que hago acá. Entonces, eso lo profeso para mostrar vulnerabilidad desde el inicio. Eso es cierto, o sea, realmente es un trabajo que saca también las pasiones de la gente. Muchas veces uno le mete a los proyectos con los que vibra, eh, contra todo pronóstico. O sea, realmente es literalmente en contra de toda la corriente, pero la satisfacción del después y mirar hacia atrás creo que es maravilloso. Pero como se llama este episodio, el lado oscuro es: no todo es color de rosa, no todo sale maravilloso. Entonces, empecemos. Yo quiero que hablemos un poco entre los dos, que hablemos de cuáles pueden ser esos lados oscuros de la innovación, y vamos complementando. Yo también te digo los que he vivido desde el otro lado, pero ahí tú mencionaste uno, y uno es input, output, desde inversión, recursos, tiempo, y el output sí tiene que ser el ROI diez gigante. x 10x, exponencialidad, pero ¿cuánto vamos a invertirle? No, no necesariamente, porque esto se trata de pasión. Pues no, no, no tengamos esas disonancias cognitivas, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿de acuerdo? Ese es el primero que yo veo en el que muchos líderes de innovación, y te lo cuento desde mi perspectiva, que a mí me pasó una quemada así. O sea, yo me quedé trabado en Arequipe porque tenía esas expectativas gigantes y no los recursos para lograrlo. Entonces yo decía como: no, pues yo cómo voy a hacer esto, o sea, es que no hay manera de que yo solo pueda sacar esto adelante. ¿Qué estrategias usas en esas alineaciones de expectativas o en esas disonancias cognitivas? Yo creo que la respuesta está muy ligada a lo que es el dark side of innovation o el lado oscuro de la innovación. Y es que estamos acostumbrados, y por ejemplo en los podcasts, uno escucha las maravillas, lo sexy que es, lo cool, lo interesante, el liderazgo, la confianza, la colaboración, y eso es importantísimo. Pero los que estamos acá 24/7 prácticamente sabemos que detrás de eso hay muchas lágrimas, mucho sudor, rigurosidad, metodología. Esa es la principal parte de innovación. Lo otro lo complementa, o sea, en el sentido de porcentajes. Y es súper relevante enamorarnos de la parte chévere, pero la parte oscura es lo que le da un peso y una rigurosidad a la innovación para efectivamente tener resultados. Y cuando tú me dices, es que ¿qué estrategias tienes para evitar esas disonancias cognitivas? Yo creo que el método y los números y la data ayudan a uno argumentarle a estos perfiles el por qué es difícil que el input sea cero y el output sea 10x. Porque creo que nosotros en innovación estamos llamados a también darle un sentido más lógico y numérico a la innovación, porque es que si no, no sería innovación, simplemente sería gestión. Y cuando uno logra argumentarlo y soportarlo con la misma narrativa que ellos tienen, es distinto. Yo le digo mucho a los líderes de innovación que acompaño en estos ejercicios, tú no puedes ir con tu lenguaje propio a hablarle a una junta directiva. Tienes que conversar con sus mismos términos, porque si no vas a ser el próximo futuro desempleado. Y esto es, ¿qué retorno me está generando la innovación? ¿Cómo la mido? Así que creo que esa es una de las herramientas. Yo estoy en una cruzada eterna en innovación y esto puede sonar un poco polémico,
y es el balancear la innovación de manera adecuada. Yo sé que es mucho más sexy decir, esto es solo cultura y esto es solo creernos el cuento y que la gente se sume y se monte al bus. Eso es importantísimo. Yo también soy directora de cultura, no me malinterpreten. Pero si esto no afianzado con procesos y estructuras que lo soporten, es muy difícil que salga adelante. Entonces te pongo un ejemplo que me ha sucedido. Crean toda una estrategia de innovación abierta dentro de la organización, los capacitan, los forman, los sensibilizan. Todo el mundo sabe que la colaboración es fundamental y estamos de acuerdo en eso. Pero el proceso de compras o de abastecimiento indica que para contratar a un proveedor tiene que tener mínimo 10 años de constituido. Entonces te tiras la cultura por más que lo intentes si no hay en paralelo una serie de procesos que se surtan. Ahí voy con que es importante también enamorarnos del dark side y es esa parte que es un poco más pesada de la innovación, pero que cuando sale genera una satisfacción enorme, Santi. Yo estoy de acuerdo. Mira que ahí ese dark side lo divido como en dos cosas. Una, que es lo que mencionamos de las cosas que igual hay que hacer, que no es el taller, no es lo chévere, no es ir a visitar la empresa, que eso es muy bonito, todo en LinkedIn, todo el mundo ponemos, porque yo también lo hago bastante, pero en el otro lado está pues realmente esa ejecución. Entonces, una parte del Dark Side of Innovation es esas cosas que parecen no ser tan sexys, pero son fundamentales. Hay mucha gente que a la propiedad intelectual le da pereza, pero cuando tú estás haciendo innovación de verdad, o sea, innovación que tiene un impacto, pues tienes que hacerlo, ¿sí? Hay gente que no le gusta, a mí me parece muy chévere. Y lo otro es el dark side donde pueden estar muchos líderes de innovación, donde que están así en el arequipe espeso y no saben qué hacer porque no todo es el taller y ya, ¿no? Al final a ti te van a pedir un resultado, ¿sí? Y de hecho, en un capítulo del podcast decíamos, uno como líder de innovación cuando está arrancando, ¿qué muestra? O sea, ¿qué muestra para que, porque no va a poder mostrar retorno en ese momento? Em, Mira que eso que mencionas es un problema de coherencia, ¿sí? Porque yo puedo decir lo que sea, el gerente puede salir a poner su video diciendo que somos los más innovadores, pero la coherencia entre el decir y el hacer, de cómo está organizada la organización para que realmente pueda pasar. Y ese que acabas de mencionar es un típico, o sea, ese es típico problema de los procesos de contratación que también te lo cuento, hemos tenido organizaciones que se demora un año. Entonces, oye, pero es que lo que te estábamos proponiendo el año pasado ya evolucionó y ya es otra cosa. Entonces, nos toca volver a hacer ese proceso. ¿Qué otros aspectos ves que puede ser ese dark side of innovation? ¿Qué compone Lo que tú esa? mencionas de los resultados, Santi, la innovación tiene que generarte resultados. Los indicadores de vanidad, los indicadores de gestión son fundamentales porque te permite saber que vas por buen camino, pero al final tú tienes que mostrar resultados, capturar valor en la organización. Así uno contempla el componente de innovación social, tiene que haber captura de valor. Y si no, la innovación la aprueban y le dan espaldarazo en épocas de vacas gordas, pero en épocas de vacas flacas, por eso uno ve que hay tantas organizaciones que cortan las áreas, porque no se siente que es una inversión. Yo digo, ¿cómo es posible que pase esto cuando realmente la innovación es la llamada a transformar retos en oportunidades, pero aún sucede? Y eso es porque de pronto, como áreas de innovación, todavía no estamos en la capacidad de mostrar nuestra verdadera importancia en la organización. Por ende, medir todo lo que hacemos es fundamental. Y tú tocabas un punto muy bonito y son los líderes. Yo creo que en este momento no hay ningún líder que diga, yo no le apuesto a la innovación, quedarían súper mal. Es como alguien que diga, yo no le creo a la sostenibilidad. Está mal visto. Pero yo distingo dos tipos de líderes, los líderes de discurso y los líderes de acción. En una conferencia, en una reunión, claro, la innovación como valor y tenemos que ser innovadores, pero ¿qué tanto eso se traduce en acciones concretas? ¿Qué tanto realmente estás dejando que los equipos tengan tiempo para innovar? ¿O es que le pusiste el título fuera de vicepresidente de mercado e innovación y simplemente le pusiste el título, pero no le diste herramientas para que lo lograra? Entonces, esa es otra de las particularidades que tiene el Dark Side of Innovation, y es que no se hace bajo una estructura, bajo un modelo,
Entonces, uno rema en Arequipe porque intenta integrarlo a la organización, pero muchas veces ni está alineado con la estrategia, ni tienen el tiempo, ni tienen los recursos, ni tienen el sponsorship. Por ende, lo que tocas de liderazgo y de resultados es fundamental cuando uno está en este cuento. Además, tú y yo sabemos, la innovación muchas veces no funciona. Entonces, y nos enamoramos también de la parte que no funcionó y miramos cómo catapultamos esos aprendizajes. Pero la innovación no son únicamente estos moonshots o estas innovaciones disruptivas, es parte del proceso de sudor y lágrima y de convencer y enamorar y un ejercicio cultural muy fuerte. Eso que mencionas de los datos es súper importante porque yo creo que, o sea, no quiero que suene feo, pero la diferencia entre un líder de innovación que realmente entiende eso, mientras alguien que, digamos, yo más joven que no entendía nada y empecé a hacer talleres y sin entender muy bien cómo eso se iba a materializar y yo poder mostrar resultados, es en esa capacidad de datos, el primero llega a armar casos de negocio donde le va a dar opciones de inversión, ¿sí? Al final los gerentes, dueños de compañías, pues tienen una utilidad y lo van a invertir en otro lado. Es una parte de eso que va a sacar de ahí, venga, inviértalo acá. Y como, igualito que en un emprendimiento, ¿cómo voy a hacer que alguien quiera poner su plata en este proyecto y no en otro proyecto que tenga una alternativa? Entonces, entender eso desde la generación de negocios y generación y captura de valor. Creo que es una diferencia, porque tú lo estás diciendo, es inversión, o sea, cuánto vamos a invertir en estos proyectos que puede que no funcionen. De hecho, yo tenía tasa de éxito del 20-30% y se me sentía súper bien. O sea, yo pues decía, no, pues de 10 2 vamos Eso es bien. alto, eso es alto, Exacto, sí, sí, sí. pero también muy estratégico, ¿sí? Porque esos 2 yo no me voy a clavar el puñal con haga el metaverso de no sé qué y haga esta otra cosa. No, 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 espere, yo puedo esto o esto y los otros van a ser más H1, donde creo que tener esos datos ayuda un montón a decir, vea, es que así sea en innovación en proceso, esto antes se hacía así y gastaba tanto tiempo, ahora se hace así, nos cuesta tanto y nos vamos a ahorrar tanto tiempo y mostrar esos resultados, porque si no, y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que me dicen: "Listo, Santiago, ¿para cuándo y cuándo es el retorno? ¿Cuánto es el retorno?". Y yo: "No, pero pues, ¿cómo?". O sea, no te puedo decir, te puedo decir más o menos cómo se puede ver el panorama en 1 año, 2 años, pero no te puedo decir cuánto va a ser el retorno, porque, pues, si no lo estaría haciendo yo por fuera de la organización. O sea, está bien, es un tema de coherencia en Otro ese caso proceso. clásico de disonancia, Santi, porque entonces piensan que la innovación no tiene riesgo. Y estás innovando, inherentemente hay riesgo. Así estés en horizonte uno de innovación. Y eso es algo que nosotros acompañamos a las empresas y a las organizaciones a crear un portafolio balanceado, porque tú decías, hey, el 20% que te felicito porque eso es alto, la verdad, para casos que he visto. Y nos acostumbramos a enamorarnos por la parte sexy, estas innovaciones súper disruptivas, súper exponenciales, cuando gran parte de la caja viene las innovaciones más incrementales y está bien. Si tú estructuras muy bien un portafolio, tienes los argumentos para decirle a los tomadores de decisiones, no te tengo todas las respuestas, pero te puedo indicar con metodología que va a mitigar los riesgos y que tengo estas probabilidades de éxito, sin garantizar el 100%, si no, no sería innovación. Tú acá tocas un punto increíble y es cómo empiezan a converger todos los temas. Por ejemplo, cultura, con gobierno, con estrategia. Muchas veces las áreas financieras le tienen un escozor a la innovación por obvias razones, dependiendo cómo te midan. Esto es no da el EBITDA positivo, o sea, no da un retorno que para sus métricas tradicionales financieras cuadran. Entonces yo siempre invito, y ahí trabajamos bastante en gobiernos de innovación, a que el gobierno no es únicamente las 5 o 10 personas que están trabajando en este mundo, sino cómo convocan, invitan a las áreas que normalmente pueden ser mayores detractores, como el financiero. Edúquenlo, háganlo entender la relevancia, pero no bajo la falta de humildad intelectual, es que tú tienes que saber que esto es importante, porque la innovación es importante. Es cómo hago para hablar desde tu lógica y que te haga sentido numéricamente.
Y por eso es que a veces uno tiene que crear modelos financieros exclusivamente para los proyectos de innovación y que no pasen por el track tradicional de los proyectos del core, porque si no siempre se van a morir y que entiendan que esto es en clave portafolio y no en clave de proyectos aislados. Entonces acá empieza todo a converger. Si ves que, como hablábamos, no es únicamente cultura de venga los cositos, sino como también creo procesos que me lo soportan adecuadamente para que esto funcione dentro de la organización. Porque está el riesgo es, no, 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 pero esto no, esto no tiene ningún problema. Es que a uno le llegan unos casos, hombre, eh, que lo dejan pensar y por eso es que remamos en Arequipe todo el tiempo. ¿Tienes algún caso por ahí que nos puedas compartir de situaciones reales? No, pues tengo, o sea, la verdad es que todos los días uno ve muchas situaciones, a nosotros llegan organizaciones en diferentes niveles de madurez, eh, somos muy cercanos a muchas de ellas, pero todavía nos llega la que toca la puerta porque el presidente se fue a Silicon Valley a una conferencia y dice, ahora tenemos que innovar, entonces fue el lineamiento de innovar, yo, ok, que, pues, ¿qué presupuesto tienes? No, 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 no tenemos, no lo, ok. ¿Y cuánta gente? No, pues yo estoy en mercadeo y tengo el 5% en innovación. ¿Y qué se espera? No, me pidieron que diera 1x o 2x. Yo, oh, wow. Entonces ahí uno empieza a ver que la cosa no va por buen camino. Además, yo creo que después de la experiencia uno ya empieza a olfatear cuando no se ve tan bien la estructuración. Otros que me dicen, vamos a innovar, entonces voy a empezar con cultura, voy a capacitar a todos los colaboradores de la empresa. Y ya, o sea, estamos esperando que esta sea tu apuesta en innovación, la capacitación. Esa es una de las herramientas culturales, pero es muy complejo. Cuando estamos negociando presupuestos, pues nosotros también acompañamos este ejercicio estratégico de negociar presupuestos. Es muy complejo porque también es un salto, es una apuesta de fe. Lo que tú decías, pues, uno puede crear modelos y hacer business case, pero es una apuesta de fe que tenemos o no que estar dispuestos a aceptar. Y ese ejercicio de negociación, yo ahí aclaro que es que el líder de innovación tiene que ser alguien que tenga una capacidad de relacionarse altísima, porque eso son conversaciones muy complejas que tocarse en el día a día para que efectivamente se logren pues las estructuras. No, es que Santi, sí, ejemplos de casos particulares, creo que tú y yo tenemos muchísimos que acá podríamos hacer una lista, un libro de cosas que uno ya desde el comienzo siente que no huelen tan bien cuando te cuentan el dolor. Entonces, claro, es el reto de si lo podemos lograr. Si esto no viene de la cabeza, es muy complicado que trascienda. Esto es top down muchas veces, o la mayoría. Por ende, creo que hay bastantes temas que analizar en este mundo de la innovación para que efectivamente sea una respuesta real y que se entienda la magnitud de la innovación y que no es porque está de moda o por salir en un ranking. Sí, de acuerdo. Que ahorita estamos en épocas de ranking y ahí tendré a los invitados ahí también para saber qué están haciendo y compartir eso, pero no hay recetas únicas, tú lo mencionas, viene desde el liderazgo, depende del tamaño de la compañía, pues es que eso es otra, otra cosa que hace poquito me cambió la percepción, es yo decía como no, pues obviamente todo presidente está interesado en innovar porque pues le va a pegar a su rentabilidad en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pero también hablaba con una organización que me decía, no, acá hay innovación, nada es eficiencia operativa. Yo le decía, no, pues entonces todo el foco de innovación es eficiencia operativa para rentabilizar la operación. Él decía, ah, sí, porque de una nos vamos a pensar en qué es lo nuevo, qué vamos a hacer con inteligencia artificial, pero no es hacer innovación, sino innovar en lo que haces para pues tener esos resultados. Mira que ese del financiero, yo he visto varios como anticuerpos de la innovación, el financiero es uno de ellos. eh, el legal a veces también depende del protagonismo que tenga, porque muchas veces lo que queremos hacer es ilegal. Pero yo creo que en ese comité y en ese gobierno sí deberían haber dos roles clave, que es el financiero, porque pues te va a dar el recurso, y el comercial, ¿sí? No puede estar, pues desde lo que yo he vivido, no pueden estar desconectados porque tienen que ser parte de ese proceso. Entonces, algo que hicimos una vez es que uno de los objetivos de innovación era el financiero, no era de Santiago. ¿Sí? Y ahí cambia completamente, aunque el objetivo no era directamente retorno a la inversión, el objetivo era así, qué tantos recursos capturamos del ecosistema para apalancar
pues esas iniciativas donde entonces ahí es chévere porque ya no es yo buscando al financiero, sino es al revés, de como, oiga, ¿qué convocatorias hay? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Dónde está beneficios tributarios? ¿Qué podemos hacer para que esa persona pueda cumplir su objetivo y pues ya tenga los incentivos eh, pues, que requiera? Pero ese que mencionas del el CEO que se va a una misión empresarial es, llegan emocionados, llegan Clásica. así y eso no, y es contextual, o sea, también como que si tú te pones a pensar como, bueno, yo, ¿cómo hago un proyecto de inteligencia artificial, por ejemplo? Pues tienes que meterle recursos detrás. Hay otro, pues no anticuerpo, sino otro lado oscuro de la innovación que yo veo y es el tiempo, que es una actividad extra, adicional. Y muchas veces, y me pasó, muchos proyectos, no, es que no tengo tiempo y estoy haciendo otra cosa y no lo puedo hacer. Entonces, pues yo quedaba ahí como a medias, pues yo no puedo hacer todo. ¿Cómo manejan este problema de tiempo? Mira, esa es una de las clásicas que uno ve, y es cuando hablamos de recursos, no son únicamente financieros, recursos es el tiempo. Y esto no puede ser una electiva organizacional. O te comprometes realmente, o mejor no te comprometas, porque este caso es de la vida real, o sea, parece chiste, pero es anécdota. Cuando uno le dicen, yo me acaban de nombrar como líder, y tú qué haces, no, también soy la persona que maneja todo lo de ciberseguridad, pero como vieron que tenía potencial, me metieron en innovación, que eso no está mal. Bueno, ¿y qué capacidades tienes? No, pues la verdad, no tengo tiempo, no tengo indicadores asociados, o sea, a mí no me miden por esto. Dime si a alguien no lo miden por innovación, ¿qué incentivo va a tener para realmente sacarlo adelante si es que tu bono, variable, salario está basado en otras cosas? ¿Y cómo lo hacemos? Realmente con ejercicio estratégico. Y con ejercicio estratégico me refiero a estructurar modelos que soporten a la estrategia organizacional. En este podcast han hablado mucho. No hay dos estrategias. No está la estrategia organizacional, la estrategia de innovación. La estrategia organizacional que se ve soportada por el modelo de innovación. Y cuando tú logras que esto quede realmente inserto en la lógica organizacional y en la cultura, es más fácil que te avalen el tema de los tiempos, porque o si no, va a seguir siendo un saludo a la bandera donde le asignas sin capacidad a una persona el despliegue de innovación. Entonces, es simplemente por no quedarse fuera de la moda de tener al líder o al gerente de innovación, y es súper complejo. A ese pobre sí que le toca remar en Arequipe, porque si al que vicepresidente, que yo conozco que tiene presupuesto, personas, el sponsorship le toca en el día a día, imagínate a este ser, y este tipo de público también nos busca mucho, porque acá decimos, no vamos a llegar con pañitos de agua tibia a solucionar. Esto tiene que ir más desde la raíz de la base, o si no, en la próxima planeación, cuando esto deje de tener sentido, lo vamos a perder y vamos a desdibujar el rol de innovación, y no hay nada más duro que volver a una cultura de innovación. Tú tuviste un episodio de hecho de movilizadores. Si una estrategia de movilizadores no se hace desde el principio bien, o por lo menos con una estructura, porque puede fallar, por supuesto. Lo que pasa es que después es muy difícil volver a convencer a la gente que esto tiene sentido. Entonces, por eso es tan importante que a la innovación la tratemos con respeto y no le invirtamos de primera mano a una sala de innovación divina sin tener un modelo que soporte esa sala de innovación que efectivamente me genere resultados. Ese es otro de los dolores importantes. A mí me pasó eso, mira que nosotros teníamos una sala de innovación y yo en un punto decía, bueno, se vuelve como lo chévere de mostrar o lo que le está dando futuro a la organización. Y ahí empezamos a peluquear como cosas que eran chéveres, que decíamos, bueno, pero esto ¿para qué? O sea, como que no tenía un objetivo de cómo podemos capturar valor, porque ya en un punto al principio quiere que le den proyectos para que tener importancia, o sea, tener una relevancia y como cierto espacio en la conversación estratégica. Después ya entiende que pues ese va a ser el día a día y dice, no, yo solo puedo hacer 3 proyectos con esta gente para poderlo sacar adelante.
y uno se vuelve mucho más responsable en términos de, ah, no tengo el tiempo, listo, levanto el riesgo de una vez de que no voy a poder llegar al MVP que estamos diciendo, pero ya lo levanté, ya lo dije, que como son las organizaciones en acta, y yo, vea, yo acá lo estoy diciendo y ustedes, pues, como comité, pues, deberían ayudarme a abrir esos caminos para que se pueda hacer. Y yo creo que una aproximación que sirve mucho, no sé, te la comparto y es antes de que la gente salga a decir, no, es que deberíamos hacer este proyecto, es qué es lo que más tiempo le está quitando a la gente en la organización. Y empezar a atacar esos proyectos, que eso sí de pronto pueden ser pañitos de agua tibia, pero es mostrar, vea, yo le gané tiempo a la gente, deme ese tiempo para que lo podamos hacer o implementar o invertir en temas de innovación, porque eso sí, una hora a la semana nos saca. Y mira que hay un episodio que hicimos, de hecho, el anterior que hicimos con Camilo de Boomerang, eh, que Ángel, yo quedaba como, primero yo que me sentía intraemprendedor, yo no soy intraemprendedor, o sea, esa gente de verdad hizo un patrimonio autónomo, 3 empresas, los sacaron 6 meses a hacer lo que están haciendo ahorita, 4 años después están llegando a vida positivo en este momento, y ahí uno dices, eso sí es intraemprendimiento, eso sí es una apuesta donde te sales de la operación y le vas a meter todo acá, y es algo que yo decía, uf, me cuesta ver a muchas de las organizaciones que yo he podido acompañar o ayudar en estos procesos teniendo ese tipo de apuestas a 5 años donde digan, no, es que de pronto no funcionó. Entonces, creo que ahí hay unos casos, pero te quería preguntar también el Dark Side of Innovation del tamaño, porque el tamaño juega a favor y en contra. Y yo he escuchado empresas que dicen, no, somos muy chiquitas, entonces no podemos innovar. Y las otras muy grandes que dicen, no, somos muy grandes, entonces no podemos innovar. Yo creo que ese es un punto importante que siempre lo toco como un mito de innovación y es que es más fácil innovar en la empresa grande o en la empresa pequeña o en el emprendimiento. Pues en ninguna es más fácil que otra, las dos tienen sus pros y sus contras. En una empresa grande, ¿qué logras? Tienes un conocimiento, una capacidad, unos recursos, un presupuesto, una reputación que a veces juega en contra, pero tienes como unos mecanismos y unos brazos armados. Y eso es súper positivo, pero por el otro lado, las empresas más grandes, tú lo sabes que nosotros trabajamos mucho con empresas grandes, ustedes y nosotros, tienen unas estructuras burocráticas complejísimas que a veces no permiten que esto fluya ágilmente. Así que a veces el tamaño de la compañía, y más si son reguladas, eh, puede dificultar el ejercicio, porque el tema de la regulación, cuando tú sientes que te va a llegar una IA, es un detractor de la innovación. Entonces ahí uno tiene que jugar con unas características. Pero por otro lado, en una empresa pequeña, pues como dice Alejandro Salazar, al final el director de innovación es el CEO, porque es que la base de la innovación de estas organizaciones, pues la base de sus objetivos es la innovación. Entonces ahí de pronto no tienen tantos recursos, no les abren la puerta tan fácil, no están haciendo otras cosas, pero tiene una agilidad que les permite moverse mucho más rápido. Por eso cobra tanta relevancia la innovación abierta. Y es como a veces, si unimos estos dos mundos, logramos resultados realmente poderosos. Tú acá tocaste un tema importante y es la inteligencia del gerente, del director, del líder, de la persona que está encargada de la innovación. Es una inteligencia relacional muy estratégica. Uno tiene que ser experto en relaciones. Primero, porque tiene que entender cuáles son esas victorias tempranas. Como tú le decías, calculemos en qué se le va a la gente la mayor cantidad de su tiempo. Y ahí ya uno empieza a ganar adeptos. Entonces, listo, uno, esas victorias tempranas. Pero segundo, tienen que dejar el ego de lado, porque seguro a ti cuando tú estabas del lado corporativo te pasó y es, a veces toca, por más que se haya gestado desde el área de innovación, dejar que otros tomen el protagonismo porque esto va generando cultura y se permite que te vayan subiendo al bus. Entonces, los egos en el tema de innovación son muy delicados de trabajar y es muy importante que uno tenga la suficiente humildad intelectual para dejarlo de lado y que a su vez haya coherencia en cuanto al riesgo, en cuanto a la apuesta de riesgo. Yo no creo que esté mal que una organización no esté contemplando hacer intraemprendimientos o spin-off, pero sea coherente con lo que
quiere. O sea, no puede esperar a hacer spin-off si no tiene una apuesta de riesgo coherente a eso. No, no Es total. tiene que haberse una balanza, tiene que haber una coherencia. Esto no en vano tiene mucho de estructura y de método de la innovación y va más allá de lo que estamos viendo de la parte cool de la innovación, la chévere, la sexy, las visitas, las conferencias, el liderazgo. Todo converge para lograr resultados, que es lo que estamos buscando. Sin, yo lo decimos también con Alejandro, mi socio en Innovators, que ay, creo que hay un escrito por ahí del el teatro de la innovación, que a veces vemos el demo day y todo eso, y 6 meses después, nada, o sea, como que se hace un esfuerzo, pero no le da una continuidad también a, que creo que eso también es un dark side of innovation, y es no es solo la idea, ¿no? O sea, tú tienes que llevar esto a operar, cómo vas a operar ese proyecto que después se vuelve un producto y puede ser parte de un portafolio. Y en esa operación, pues también hay unos recursos que tienes que implementar. Y sí, y mucho de estos eventos sin proyectos, o sea, yo por eso digo que el sistema de innovación es todo lo que apalanca que esto termine en proyectos, ¿sí? O sea, sin proyectos, pues estamos como pasando la chévere y eso termina siendo como algo que da un mensaje equivocado a realmente qué es innovación y por qué lo estamos haciendo en esta organización y por qué es importante. Ese tema de tamaño creo que siempre vemos el lado negativo, ¿no? Como, no, es que acá pero tengo unos recursos que una organización pequeña de pronto no tiene, ya que ya los tengo ahí, o sea, conocimientos o activos ocultos en general. ¿Tú qué otros aspectos ves que es el dark side of innovation, Ángel? Esto yo creo que son más detractores de innovación porque el Dark Side of Innovation yo no lo percibo necesariamente como algo negativo. El Dark Side of Innovation yo lo asocio es más con todas esas cosas que la gente no quiere ver de innovación, que son difíciles, que pasan, pero que se necesitan. Pero eso es un detractor importante y creo que lo mencioné brevemente antes y es la falta de humildad intelectual. Uno en innovación, y esa es para mí la característica más importante de un líder, tiene que tener humildad intelectual. Tiene que saber que no se las sabe todas. Tiene que comprender que siempre hay una posibilidad de aprender más y crecer. De hecho, Harari le preguntaron en una entrevista, oiga, si usted tuviera que decirle una cosa a sus hijos, los que tenemos hijos sabemos qué tan importante es, un consejo a sus hijos, ¿qué les diría? Que aprendan y desaprendan a la misma velocidad. Si uno tiene la posibilidad de entender que el mundo está cambiando tan rápido que a veces a lo que uno le invirtió y le costó y le dolió, toca devolverse y crear algo nuevo o volver a empezar, es muy difícil que te puedas mover en el mundo de la innovación. Entonces, la falta de humildad intelectual realmente es un detractor, porque si no tienes humildad intelectual, entonces no crees en la colaboración. Porque si yo me las sé todas, ¿para qué voy a colaborar? Y eso a veces sucede en empresas más grandes que dicen, yo con un emprendedor, pero es que si soy enorme, si las tengo, y tengo esta participación en el mercado. Y me parece divino cuando los llevamos, por ejemplo, en misiones o algo así, y se dan cuenta que hay un pequeñito por ahí que en un par de años se puede estar comiendo una porción importante de su mercado. Entonces, si tú no tienes humildad intelectual, no colaboras, no confías. También tuviste el podcast de confianza. La confianza es fundamental ante todo, hay altos grados de incertidumbre como la que se maneja en la innovación. Entonces, si uno no confía, no le sirve de nada. No valoran la diversidad. Por ende, creo que el tema de humildad intelectual y aprender y desaprender a la misma velocidad es clave para los que trabajamos en innovación y es uno de los valores que tenemos que incentivar en todas las organizaciones a las que impactamos, los que estamos acompañando este ejercicio de innovar sistemáticamente. Y eso que dices es, para que sepan los que nos escuchan, tú sí lo aplicas. Cuando nosotros estábamos haciendo la formación con Connect, tú preguntabas, no, pero espérate que no entendí. Y eso me parece divino porque eh, cuando nosotros nos dicen, no, expertos en inteligencia artificial, yo digo, yo, experto, nada, o sea, todo lo que hay por aprender, todo lo que hay o sea, todo lo que uno no sabe es más grande que lo que uno sabe. Entonces, si uno no tiene ¿cómo lo llamas? Esa humildad intelectual,
pues pierde la oportunidad de aprender más, ¿sí? Eso es algo también que yo veo mucho en las personas y es, nos refugiamos en lo que ya conocemos por miedo o incomprensión de lo que viene, ¿sí? Y al final, pues, Harari lo mismo lo dice, es como biológicamente estamos programados para no gastar energía y pensar es gastar energía, ¿sí? Aprender es gastar energía, aprender es ponerse en una situación de, es que yo odio cuando uno dice la zona de confort porque creo que todo el mundo está en su zona de confort, o sea, sí, como que salir de la zona de confort realmente es difícil, pero en diferentes, imaginemos como una cebollita en diferentes capas, aprender te saca de una zona de confort intelectual donde lo que ya sabes, pues chévere, pero puedes aprender muchas cosas más. ¿Qué otras cosas crees que hacen parte de ese Dark Side of Innovation? Yo tengo una para que elaboremos sobre esa y es em, cuando nosotros estamos no jugando, sino como haciendo experimentos en innovación. Yo creo que ese reconocimiento o que esto es mío juega en contra de eso y al final es, mira, le preguntaba a muchos presidentes de nuestros clientes que qué es lo más difícil y es manejar gente. O sea, dice, a mí no me importa quién lo hizo, a mí me importa que se haga dentro de la organización y ya. Entonces, eso ¿cómo ves ese proceso de, sí, de egos que lo mencionabas, pero ya en la práctica con organizaciones grandes? Y tengo clientes que dicen, no, es que eso no lo podemos pasar por allá porque es nuestro programa, así le pegue al mismo objetivo. Y uno queda, pero De nuevo, yo me devuelvo a la génesis y uno tiene que crear estructuras de innovación que soporten la lógica completa organizacional. Por ejemplo, algo clásico, ¿cómo conversa los sistemas de gestión de innovación con los temas de gestión de proyectos tradicionales, con las PMIs? Además que en algunas organizaciones son enormes. Digo, uno no destruye lo que construye. Primero, en innovación sí toca soltarse los egos y uno tiene que ser el primero de decir, yo sé que es duro, pero toca soltarse los egos. Pero cuando digo soltar egos, no es dejar de medir, porque ese también es un dolor importante y es, no, pues acá se incubó, yo se lo dejé, es lo más normal del mundo, las áreas de innovación no son las llamadas a innovar, sino como a gestionar, y se lo dejé a esta otra área ya generando resultados increíbles y yo no me vi ni por las curvas. Está bien que el protagonismo lo puedan tener ellos, pero mida cuál fue su grado de intervención en este ejercicio. Y así uno logra que los egos sean más compartidos. Y cuando tenemos objetivos conjuntos, es más fácil que nos sucedan estas complejidades ya a título real en las organizaciones. Hay varios ejemplos bonitos de uno cómo aproxima este camino. Hay temas más culturales de viajes o ejercicios, pero yo creo que si esto no se forma desde los cimientos reales de los procesos, va a ser muy complejo. A veces lo que hacemos es mapear, por ejemplo, los sistemas de gestión de proyectos tradicionales, las PMIs, los temas de gestión de innovación. Les decimos, ok, ¿usted cómo se puede apoyar de lo que ellos ya tienen? Y ellos cómo se pueden beneficiar de cosas que ustedes tienen para que no se sienta competencia, para que no se vea, porque todavía sucede que los de innovación son a los que les toca trabajar rico, los que tienen condiciones especiales, a los que a veces los dejan ir en ropa diferente, los que van a eventos, y eso genera a veces recelo organizacional. Y eso se puede mitigar con distintos antídotos que en cada organización es muy diferente. Y acá lo conecto con lo que tú hablabas de las recetas únicas. No hay recetas únicas en la innovación y eso es un ejercicio de humildad intelectual. Por más que uno los acompañe de afuera, uno no puede llegar a decirles, esta es la única manera de hacerlo. Todo tiene su dosis de pauta de dependencia única que hace que por más que uno por fuera sea considerado experto, que yo también detesto esa palabra, uno los puede orientar, pero hay un conocimiento interno muy valioso que permite platanizar, si se puede decir así, las estructuras o las metodologías para que efectivamente funcionen. sí, ahí mira que tenía una pregunta que era como ese antiliderazgo de innovación, que ya hablamos del ego, hablamos de no tener esa humildad intelectual,
Pero, ¿qué otras características, en tu experiencia, tienen esos líderes que matan la innovación o esos antilíderes de innovación? Que yo estoy de acuerdo contigo y de hecho hace poquito terminé un programa de liderazgo de Bloom y sale ahí innovar, o sea, es que sale ahí como importante de los líderes, innovar y tener resultados y llevar la organización a los siguientes niveles. Entonces, ¿qué características has identificado en esos antilíderes? No me voy a cansar de mencionar el de humildad intelectual, que lo he dicho durante todo la conversación o el podcast, pero hay 5 valores que yo considero clave en un líder. Es más, que si no los tienen, me preocuparía. La capacidad de colaborar y de revisar el entorno. Y colaborar es internamente, dentro de las áreas, jerárquicamente, o sea, en la estructura, pero también con otros actores, con las mismas organizaciones que pueden ser competencias. Entonces, si tú realmente le apuestas a la innovación como líder, deberías comprender que uno de los enclaves más importantes es la colaboración, la confianza, que también lo mencionamos, el valorar la diversidad. La innovación se nutre de la diversidad, y diversidad en todo sentido, generaciones, puntos de vista, creencias, hasta la diversidad que uno diría, pero esto no tiene nada empresarial, pues esa diversidad también nutre. Entonces, si un líder no valora la diversidad, es muy complejo. Creatividad, yo la creatividad, por supuesto, la pongo entre comillas, porque creo que no todos los que innovan tienen que ser los más creativos desde el comienzo, sino que hay diferentes rasgos de la innovación dependiendo del momento que hay. Creo que los equipos tienen que estar muy balanceados entre implementación y los que son un poquito más disruptivos o creativos, o esos game changers. Y la apertura al riesgo. Un líder que no tenga apertura al riesgo es muy complejo que le apueste o le crea la innovación, porque si tú no tienes apertura al riesgo, tampoco vas a abrazar el fracaso. Y todos sabemos que innovación uno fracasa más de lo que triunfa. Por ende, si vamos a castigar al que fracase con innovación, pues va a ser muy difícil que efectivamente funcione. Ah, sí, sí es, porque uno dice, ay, no, fracasar tan bonito, pero estar del otro lado, eso es emocionalmente difícil. O sea, yo tengo momentos que salí llorando de la oficina como yo, ¿qué carajos estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy chupándome todo este estrés? O sea, si me entiendes, como que uno empieza a cuestionarse existencialmente y te quiero preguntar si te has sentido así, en una remada en Arequipa de que tú dices, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Que te lleva a un cuestionamiento más profundo. El que a uno le diga que no se ha cuestionado nunca trabajando en innovación, no creo que le haya dedicado el suficiente tiempo. Hay momentos de las semanas o a veces porque son picos que digo, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, siento que remo más en Arequipe que lo contrario, que en aguas cristalinas. Lo que pasa es que esto es tan bonito, y acá de nuevo vuelvo a la parte medio romántica de la innovación, porque a mí también me gusta el bright side of innovation, que ese logro que uno tuvo, esa organización impactada, ese presidente que te agradeció porque efectivamente lograron resultados, se vuelve como ese aliciente y ese shot de energía para remar en los momentos que uno dice, "Yo, ¿qué estoy haciendo?". Insisto, como tiene tanto grado de incertidumbre, hay veces que uno no lo hace bien. Yo no creo en fracasar por fracasar, creo que fracasar con sentido y con un norte. O sea, tampoco el mensaje puede ser acá, abrazamos el fracaso, no, abrazamos el fracaso inteligente, no el fracaso por ser olímpico o el fracaso por indisciplina. Entonces, Santi, pues la respuesta es sí. Muchas veces yo digo y termino los días drenada energéticamente porque pienso, hombre, es que esto es difícil, pero acá se empieza a balancear lo bonito que sí es el mundo de la innovación, porque cuando uno impacta, hombre, es la energía que uno ve que realmente se generan resultados cuando uno ve que esto sí mueve y sí transforma organizaciones. La innovación, y eso sí puedo decirlo con pleno conocimiento de causa, sí transforma realidades. Y por eso es que uno, aún en los momentos difíciles, logra seguir a flote y le pone un poquito de leche al arequipe para que sea menos difícil la próxima vez. Así es. De hecho, mira que yo tengo, no son muchos, pero un par de ejemplos que yo me acuerdo y digo, uf, qué nota eso, más que un título, más que cualquier cosa, esa transformación y que la gente después de un proyecto o algo así te inscriba.
como, oiga, chévere lo que hicimos, me está sirviendo, me está cambiando, pude crecer al siguiente rol. Y eso sí es demasiado, demasiado hermoso, sí, o sea, eso sí es como creo que de las mejores cosas de trabajar en innovación y al final pues también te están pagando pues por aprender, sí, sí, como para una persona que le gusta estar todo el tiempo aprendiendo, pues es un trabajo excelente en ese proceso. Y por Yo, crear, ¿o qué, y por Santi? O sea, crear, uno todo el tiempo, y en organizaciones, pues, como la tuya, que tú eres founder, pero como la mía, donde Diana uno le deja crear y estructurar cosas nuevas y entender que acabamos de ver una tendencia, cómo la integramos, que te permitan crear todo el tiempo, eso es muy único. O sea, yo no he hecho lo mismo en los últimos 11 años que llevo en Connect, ya llevo antes un tiempito en innovación, pero acá es una delicia ver todo lo que uno puede crear y literal, te pagan por creer, te pagan por aportar valor, que al final esto se ve evidenciado en el país, que la innovación no es únicamente para generar retornos concretos en las empresas que sí, sino que esto es una base para grandes transformaciones sustanciales a nivel país y sociedad, que pues, ¿a quién no lo mueve eso? de acuerdo, creo que todos nos soñamos y me sumo ahí desde lo que hacemos en Innovators, Relaz y Connect, con que la región sea una región diferente basada en innovación, ¿sí? Como algo que realmente pueda cambiar. O sea, obviamente hacer plata es muy chévere y es parte, uno tiene que tener eso, pero también cómo impactas positivamente el entorno en el que estás. Al final creo que eso es de lo mejor que pueden decir de, mira que yo pensaba en como en una forma de, bueno, si escribieran un libro de mí, que ojalá algún día, ¿qué va a decir ese libro? De qué hizo por el mundo, por su país, por la esfera de impacto que quiera. Y no va a decir nada como, no, y fue founder de, no, 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 ¿qué hizo? ¿Cómo impactó? ¿Cuál fue el outcome de cambio de esa persona? Entonces me encanta esa visión porque al final creo que el ecosistema no es muy grande, pero hay gente que tiene esa misma visión de bueno, ¿cómo llevamos esto a que sea una realidad diferente? Y es que históricamente es lo que se ha mostrado pues, que puede tener un impacto. Y hablamos de la competencia, ¿no? Que tú ahorita lo dices. Hay organizaciones que al final podemos tener algunos temas similares, pero eso no se trata de competir, sino de cómo nos nutrimos entre todos para lograr un propósito común, ese propósito transformador masivo. Y sí, puede que en algunos escenarios específicos estemos jugando en el mismo territorio, pero si entendemos bien que esto funciona bajo la lógica de colaboración y en la medida que todos hagamos un buen trabajo, vamos a abrir más mercado, ahí la tenemos toda ganada. Y por eso todos pues, los que tú mencionas, más otros muchos, es una delicia ver que trabajamos en clave de ecosistema y no solitario, porque si no seríamos red. Y la innovación se tiene que contemplar desde el plano de la colaboración, desde la perspectiva. Y por eso la competencia a mí me gusta más que la competencia, porque sí, nos enfrentamos en algunos momentos, se puede decir así, pero también generamos valor en la mayoría. Así es, así es. No, y también más bien es cómo competimos con el líder mundial, cómo podemos unirnos para empezar a ganar a nivel mundial. Ángel, unas preguntas que hacemos de rutina que son muy importantes para entender un poco más de los invitados que tenemos en el podcast y es a los que son consultores de innovación, yo les pregunto, ¿por qué no han aplicado lo que aprenden para hacer su negocio, su startup, su lo que sea? Esa es la primera pregunta. Bueno, medio existencial, ¿no? Porque, por supuesto, uno siempre dice: "Ay, he logrado capturar tanto conocimiento estos años", porque yo disfruto más, y esto es a título personal, viendo el valor que se puede generar en otros escenarios que en el mío propio. Entonces, ojalá eso haya hecho sentido, pero si yo siento que mi conocimiento lo puedo poner a disposición de otros para que ellos generen resultados, creo que me llena más el alma que poner ese conocimiento para dar resultados únicamente para mí. Y lo bonito de ser consultor, y tú lo sabes, es que uno ve tantas industrias, tantas empresas, tantas organizaciones y conoces tanta gente que de pronto cuando estás embebido en tu propia realidad, por más que colabores, es difícil tener esa capacidad de relacionamiento.
A mí me encanta que hoy estoy en una empresa de oil and gas, mañana en una farma, esta es más grande, esta es más pequeña, presupuestos diferentes y siento que estoy generando valor para que otros crezcan. En la medida que otros crezcan, mi razón de ser también crece. Esa creo que es una de las eh, principales circunstancias por las cuales no me animaba a hacer, pues yo he hecho varias cositas en paralelo, ¿no? Lo que pasa es que este no es el foco del podcast, pero que no me haya retirado para hacer lo mío propio. Eso es, lo importante es aplicarlo, ¿no? Que yo también a veces uno dice: "Uy, pero nosotros le ayudamos con esto a las empresas, ¿cómo lo aplicamos aquí? O sea, ¿cómo hacemos para, no sé, resolver algún reto ahí en específico?". Ángel, 15 años de experiencia en innovación, eso pues no es menor, o sea, eso es, la innovación en Colombia puede ser algo, bueno, existe hace mucho tiempo, pero formalmente es de decir, acá innovamos y todo lo que está pasando, pues es más bien reciente. Si tú te pudieras dar un consejo a la más joven Ángela Bertieri que está iniciando en el mundo de innovación, ¿qué consejo te darías? Que esto también pasará en los momentos muy duros de la innovación, que en esas remadas en el quite, eso también pasará. Y lo que hablé al comienzo de aprender y desaprender muy rápidamente. Dime, y Santi, te pregunto a ti, ¿cuántas metodologías no sabemos y en cuántas no nos hemos formado? Y no lo digo desde el arribismo, es cuántas cosas uno no sabe. Y es no quedarte ahí estancado, sino entender que esto es un ecosistema cambiante. Entonces el aprender y desaprender constantemente y para perfiles como el mío que les gusta la estructura, el orden, el proceso, es, hombre, es el momento de decir, le invertí, pero ya no debería seguir por ese camino. Entonces, ser más flexible en el aprender y desaprender. ¿Qué estás aprendiendo en este momento? Bueno, aprendí un montón de ti en todo lo de inteligencia artificial del curso. Muchas gracias, porque, por supuesto, uno tiene que integrar como estas nuevas tecnologías, pues que no son tan nuevas, pues, pero me refiero a su realidad y es cómo una palanca la innovación desde esta perspectiva. Y pues aprendo constantemente de cosas que no son necesariamente laborales. Yo por eso digo, y lo mencioné al comienzo del podcast, uno es lo que es el trabajo por lo que hace cuando uno está trabajando. A mí la maternidad me ha nutrido de unas maneras impresionantes para ser extremadamente eficiente en mi trabajo. Yo antes podía durar 15, 16 horas dándole derecho, pero ahorita me ha tocado parar. Entonces, el aprendizaje de cómo soy eficiente, si yo lo promuevo en las organizaciones, en esas innovaciones incrementales para ser más eficientes, pero cómo logré ajustar muchos de esos métodos a mi propia vida para poder balancearla. Pues yo creo que ahorita mucha tecnología o muchas herramientas para insertarlas en innovación y todo lo de sostenibilidad también me estoy procurando empapar mucho de cómo la innovación puede ser un apalancador importante de todos los tópicos de sostenibilidad a nivel pues, nacional y mundial. Entonces, eso es lo que estoy aprendiendo e insisto, a mí no me gusta autodenominarme experta en nada porque en innovación es complejo. No existen expertos. Oye, me encanta que les haya funcionado. Ayer le preguntaba a Víctor, como y me dice, no, sí, lo estamos usando y eso es lo más importante. Y nunca, como dice Freddy Vega, nunca parar de aprender. Yo creo que eso es como para perfiles y roles como los de nosotros. Eso es lo más, como de lo más bonito, estar evolucionando todo el tiempo. Que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo tengo certificados de cuánta metodología de innovación hay. eh, y a veces digo, uy, no, pero esto acá no hace sentido, más bien puede hacer sentido otra cosa. Entonces, de hecho, creamos la nuestra también, entonces le pusimos una más a ese menú de Y es metodologías. bonito porque tú y yo coincidimos en lo mismo, ya lo hemos hablado, y es Connect también tiene su metodología, es pues, entre comillas, estructurada en muchas cosas que ya existen, pero sabemos que no se la podemos imponer a una organización exactamente igual, sino que entendemos la lógica y la adoptamos para esa institución. Y eso también denota humildad intelectual. Y es ni lo que nosotros creemos que es lo que más funciona, necesariamente te va a funcionar al pie de la letra a ti. Por ende, es tan importante empezar a matizar para que sí se genere valor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en innovación, generar valor. Porque si no,
¿A qué estamos jugando? La innovación es un juego infinito, no es un juego finito. ¿Somos los llamados a acompañar? Pues no me refiero desde la lógica de consulta, sino desde innovación. Somos los llamados realmente a generar resultados en las organizaciones de todo tipo. Estoy de acuerdo. Ángel, mencionaste que eras una lectora que mira, es muy curioso las personas, o sea, de los que he tenido invitados acá, nadie me dice, no, es que no me gusta leer. A todo el mundo le gusta leer, pero cuéntame dos libros que todo innovador debería leer, que pueden ser de innovación o no de innovación. Yo te decía también que me gusta consumir mucho más literatura, pero Harari, lo mencioné también a lo largo de esta conversación. 21 Lessons for the 21st Century, creo que se llama. Más desde la perspectiva mental, no porque te mencione algunas tecnologías, sino es cómo el ser humano tiene que estar englobado o entender su rol en esta lógica de transformación. Ese creo que es uno de los más poderosos que he leído. Y en innovación, que no, yo creo que ya, pues uno tiene que estar constantemente, creo que consumiendo para no perderse, pero Adam Grant es muy bueno. Brené Brown no es estrictamente innovación, pero también me gusta mucho leerla porque creo que aporta Liderazgo es valor. súper Dime. top en liderazgo. El liderazgo, por ejemplo. Entonces, sí, hay varios. Yo tengo una lista, pues de hecho atrás hay varios de estos libros que a uno lo, Organizados por color. eso es lo que soy, sí. No tengo forma de negarlo. Bueno, me encanta, me encanta. Ángel, un mensaje final que le quieras dejar a todos esos líderes de innovación, a los jóvenes Santiagos que están empezando en este mundo que de pronto ni siquiera dimensionan qué es y que empiecen a sentir que el arequipe se pone espeso. ¿Qué mensaje les darías? Yo por eso te mencionaba que el título de este podcast es muy importante hasta en el sentido filosófico, y es que nos enamoremos de la innovación como un todo. Que la innovación vale la pena y créanme que vale la pena, pero no tenemos que compartimentalizarla. Las conferencias, los speakers inspiradores, los ejercicios de liderazgo valen toda la pena y la cultura vale toda la pena, pero también esos momentos duros, la metodología, la rigurosidad, la estructura, la disciplina, vale la pena. Y cuando podamos verlo holísticamente, es que efectivamente vamos a entender el rol de un líder de innovación y que no lo hagan solos, porque eso es un ejercicio extremadamente solitario. Por más que sean organizaciones que yo conozco que tienen 200 personas en la innovación, ante todo cuando hay más de, por más que sean 200, es un ejercicio muy solitario, que no tienen que llevar todo este dolor, eso ya suena un poco fatalista, pero tienen que llevar todo esto solos, que se acompañen, que busquen ayuda y que créanme que va a haber un ecosistema con un paid forward muy lindo, esto de dar sin esperar nada a cambio, entendiendo que esperamos que en algún punto estos que pidieron consejo lo devuelvan al ecosistema. Entonces, que no transiten este camino solos. Ese sería mi consejo. Bueno, nuestros eh, remadores en Arequipe, que esperemos que no remen tanto en Arequipe. En Chile es manjar, dulce de leche, porque ya está llegando a otras geografías. Ahí lo tienen, un episodio más de Remando en Arequipe Podcast con una invitada que admiro mucho, que quiero mucho y que se animó a participar para compartir su conocimiento con ustedes. Si les gusta lo que aprendieron en este podcast, pues compártanlo, escríbanle a Ángela Bertieri, que ya actualizó su perfil de LinkedIn, entonces pueden ir a seguir a Ahí Ángela voy. y ahí va, pero le escriben un mensaje a Ángela, qué chévere lo que haces, y le mandan un mensaje de agradecimiento, porque acá al final esto es en comunidad. Y gracias a ti, Santi, porque creo que este es uno de los ejercicios que hace que los líderes de innovación no se sientan solos. Escuchar a otra persona diciendo, hombre, yo también la sufrí, y mostrar vulnerabilidad. Eso es muy importante. Entonces, es una herramienta poderosa. Gracias por generar conciencia colectiva y por la De eso, invitación, por supuesto.
De eso se trata, de eso se trata. Al final, yo creo que este podcast, pues, desde que me hubiera gustado saber a mí, desde el momento que empecé. Como que yo tenía muchas preguntas, como dónde se empieza, qué si es un proyecto de innovación, qué no es un proyecto de innovación, qué puedo hacer, qué tipos de innovación hay. Entonces, la idea es desde lo más básico hasta las cosas que les sirvan a esas personas para que tengan éxito. Al final, eso es lo que nos interesa.